Tres artistas gigantes del folclore argentino que murieron jóvenes en distintas tragedias. Pero atención con este último caso, es inquietante, porque cuando conozcas la secuencia completa de los hechos, va a ser imposible que no pienses en eso que algunos llaman destino final. Hernán Figueroa Reyes, el cantor enamorado de 36 años, maneja por la Ruta 9 bajo una intensa lluvia. Son casi las 5 de la tarde. Se dirige a un compromiso artístico. De pronto, la lluvia se convierte en una densa cortina de agua. La visibilidad se reduce drásticamente cuando de repente un automóvil que circula en sentido contrario invade su carril y se viene contra él. Hernán Figueroa Reyes fue uno de los artistas más prolíferos y exquisitos del folclore argentino. Nació en el seno de una familia de artistas en la provincia de Salta y desde niño se interesó por el canto y la guitarra. De joven vivió en Buenos Aires. Allí empezó a cursar abogacía, haciéndose el tiempo para asistir a peñas y guitarreadas donde maravillaba con su voz y calidad interpretativa. Sus conocimientos en derecho le permitieron obtener un cargo estatal. Se desempeñó como oficial principal del juzgado de instrucción en lo criminal número 20 en la capital federal. Era un trabajo estable, un camino seguro, pero en 1960 se soltó de toda atadura del mundo laboral para integrar el emblemático conjunto Los Huancahuá. Por más de 3 años fue la primera voz de esta agrupación, hasta que un día, en 1963, sus cuerdas vocales dejaron de responderle. Una severa disfonía le apagó la voz y tuvo que abandonar el conjunto y el canto. Amigos y allegados creyeron que ahí terminaba su carrera artística, pero Hernán Figueroa Reyes no se entregó. Con disciplina y tenacidad casi obsesiva, se sometió durante meses a un riguroso programa de reeducación vocal y entrenamiento físico, lo que le permitió retornar a los escenarios con la voz en óptimas condiciones. Pero esta vez se lanzó como solista y el resultado fue un éxito arrollador. En 1966, su interpretación de El Corralero del compositor chileno Sergio Sauvalle desató un fenómeno. Vendió más de 55.000 discos en menos de una semana. También destacó como autor y compositor. Obras como Samba del Cantor Enamorado y Samba del Gaucho Guerrero tuvieron un éxito rotundo. Hoy ya son clásicos indiscutibles del cancionero folclórico argentino. Tras el fenómeno de su obra El Cantor Enamorado, Hernán produjo, guionó y actuó una película con ese mismo título, debutando así en la pantalla grande, lo que impulsó aún más su fama a nivel nacional e internacional. En 1973, con 36 años, Hernán había construido una exitosa carrera artística. Se había casado 2 veces y tenía 7 hijos. Pero el viernes 2 de febrero de 1973, cerca de las 5 de la tarde, Hernán Figueroa Reyes conducía su auto por la Ruta 9 bajo una tormenta torrencial. Iba rumbo a un compromiso artístico. La lluvia caía cada vez con más fuerza, pero sus años recorriendo rutas argentinas lo habían vuelto un conductor seguro y confiado. Su enorme sentido de responsabilidad no le permitía detenerse para esperar que la lluvia cesara. Debía llegar puntual. A la altura del kilómetro 109, la tormenta se convirtió en una densa cortina de agua. Mientras el artista forzaba la vista para mantenerse sobre la ruta, vio que un automóvil que venía en sentido contrario invadió bruscamente su carril. Quiso reaccionar, pero ya lo tenía encima. No hubo tiempo de volantazo ni de frenos. El choque fue frontal y violento. Los ocupantes de ambos vehículos quedaron heridos y golpeados. Hernán Figueroa Reyes estaba inconsciente. La ayuda no tardó en llegar. Sacaron a los heridos y los trasladaron de inmediato a la clínica de Zárate. Los ocupantes del otro vehículo estaban fuera de peligro, pero Hernán no. Su estado era crítico. Varias fracturas y traumatismos habían dañado órganos vitales. Lo derivaron al Centro de Rehabilitación Respiratoria de la capital federal. Allí un equipo médico le realizó una cirugía compleja para intentar salvarle la vida.
pero Hernán nunca recuperó la conciencia. Y el 5 de febrero, 3 días después del accidente, el corazón enamorado del gran cantor argentino se detuvo para siempre. Hernán Figueroa Reyes murió a los 36 años de edad. La noche del 31 de julio de 1978, Pantaleón, el gran bagualero de los Cantores del Alba, viaja desde Salta a Tucumán a bordo de un Peugeot 404. La noche está fría, la ruta casi desierta. Sentado en el asiento de acompañante, va charlando con el chofer. Al entrar a la peligrosa curva del Infiernillo, en Rosario de la Frontera, el conductor parece perder el control del vehículo y reacciona con un violento volantazo invadiendo el carril contrario. De frente, 2 enormes faros los encandilan y se vienen contra ellos. Javier Edgardo Pantaleón nació en La Quiaca, Jujuy, y desde niño destacó como un cantante excepcional. En 1958 integró la primera formación del conjunto salteño Los Cantores del Alba, junto a Tutu Campos, Gilberto Vaca y Alberto González Lobo. Su voz y ese canto bagualero fue un sello inconfundible de la agrupación. En 1978, Javier Pantaleón tenía 37 años y contaba con una veintena de discos grabados junto a los Cantores del Alba, además de un material solista titulado Pantaleón. Ya era una voz consagrada del folclore nacional, con una vasta cantidad de premios y giras nacionales e internacionales. Pero esa fría noche del 31 de julio de 1978, Javier Pantaleón y 3 amigos cenaron en un restaurante en la localidad salteña de Rosario de la Frontera. Antes de las 21, subieron al Peugeot 404 blanco y retomaron el camino rumbo a Tucumán. Pantaleón iba sentado en el lugar del copiloto. Otras 2 personas viajaban en el asiento trasero. A los pocos kilómetros, al llegar a la peligrosa y conocida curva del Infiernillo de Rosario de la Frontera, el conductor perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario e impactó de frente contra un camión. Tras el impacto, los ocupantes quedaron atrapados entre hierros retorcidos bajo la oscuridad y el frío de la noche. Cuando otros automovilistas llegaron al lugar del accidente, se encontraron con una escena escalofriante. El conductor del automóvil había muerto en el acto. Los 2 hombres que viajaban atrás estaban muy golpeados, y en el asiento de acompañante, el gran bagualero de los Cantores del Alba, Javier Pantaleón, agonizaba. Fue trasladado a un hospital cercano, pero fue en vano. Ya no había nada que hacer. De esta manera, a los 37 años, fallecía Javier Pantaleón, una de las voces más emblemáticas de la historia de los Cantores del Alba y del folclore nacional argentino. El siguiente caso es por demás de estremecedor. Corresponde a uno de los mejores bailarines del folclore, que también murió muy joven. Pero esta vez, una sola tragedia no bastó. Acá la muerte se puso creativa, tanto que aunque es una historia 100% real, parece más una pieza del realismo mágico que de una crónica policial. El colectivo se salió del camino y cayó a las profundas aguas del río. Un rayo le había pegado directa y certeramente en el pecho. César Osvaldo Pucci González se destacó desde la adolescencia como un talentoso bailarín folclórico. No solo lo distinguía la técnica, sino un talento natural e innegable para expresar el chamamé. Directores de ballet, coreógrafos y aficionados lo señalaban sin dudar como uno de los mejores bailarines de chamamé que la región había dado en décadas. Su gracia, precisión y carisma generaba un magnetismo con el público. Las bailarinas se disputaban por ser su pareja. Durante los años 80 integró el ballet Guada.
Pucci era una persona de profunda fe, católico y gran devoto de la Virgen de Itatí, una devoción heredada de su madre. Además, era dueño de una personalidad luminosa, siempre positivo y dispuesto a dejar la vida en cada proyecto. En 1989, el grupo Guada, donde bailaba Pucci González, fue convocado junto a otros artistas a representar al país en el Festival Internacional de Niza, en Francia. Fue una propuesta del gobierno provincial de Corrientes. El grupo de artistas convocado fue bautizado como la Delegación Niza. Sin embargo, el proyecto se abortó un día antes de que esta delegación tomara el vuelo a Francia debido a malos manejos políticos. La noticia generó desilusión y desconcierto entre los artistas, quienes se quedaron con un espectáculo completamente listo para estrenar. Tras una serie de eventos desafortunados que ahondamos en este informe de Tugma Radio, la Delegación Niza decidió estrenar el espectáculo en Corrientes, en el escenario del Teatro Juan de Vera. La convocatoria fue masiva y la función un éxito rotundo. Pucci González brilló en aquella presentación. A raíz de esta función surgieron propuestas para próximas presentaciones de la Delegación Niza. La segunda sería el 8 de septiembre en Bella Vista, Corrientes. Pero el día anterior a la presentación, Pucci tenía un compromiso con su fe. Participaría de una extensa peregrinación desde la ciudad de Corrientes hasta Itatí para rendir homenaje a su amada Virgencita. Eran casi 70 kilómetros de ida y otros 70 de vuelta, más de 30 horas caminando. Algunos compañeros le advirtieron que no era una buena idea hacer esta larga peregrinación justo antes de un show, pero él fue claro, su fe no era negociable. Tras regresar de la peregrinación, el colectivo que trasladaba a la delegación pasó a buscarlo por su casa. Pucci subió al vehículo totalmente agotado, se acomodó en uno de los asientos del fondo y se quedó profundamente dormido. Estaba exhausto. Al llegar a Bellavista, el colectivo se detuvo en el club donde se realizaría el show. Allí los organizadores dividieron a los artistas. Los bailarines debían bajarse para hacer reconocimiento del escenario. En cambio, los músicos y los cantantes continuarían hasta una radio local, donde realizarían promoción del espectáculo. Pucci seguía dormido en el fondo del ómnibus. Sus compañeros, al verlo tan agotado, decidieron no despertarlo. Así fue como el colectivo partió rumbo a la radio con músicos y cantantes, y el bailarín Pucci González todavía dormido, sin saber siquiera que ya habían llegado a destino. La entrevista se extendió más de lo previsto. La charla, los saludos, la música los hizo perder la noción del tiempo. Cuando por fin emprendieron el regreso, ya era tarde. El colectivo debía volver con urgencia al club para comenzar el espectáculo. Pero en el camino, una sucesión de errores humanos y fallas mecánicas sellarían el destino de estos artistas. El chofer tomó una calle con una pronunciada pendiente que desembocaba directamente en una barranca sobre el río Paraná. En una maniobra mal calculada, sumado a fallas del vehículo, el colectivo se salió del camino y cayó a las profundas aguas del río. Fue recién en ese momento, cuando el vehículo impactó y comenzó a sumergirse, que Pucci González despertó. Pasó del sueño profundo a vivir la pesadilla más brutal. El agua los rodeaba. Algunos compañeros luchaban para no ahogarse, mientras otros escapaban por una de las ventanillas. Pese al desconcierto, Pucci reaccionó de inmediato. Supo que esa ventanilla era su única salida y se lanzó hacia ella, pero su cuerpo se frenó en seco. Uno de sus pies estaba atrapado en la base retorcida de su asiento. Forcejeó con desesperación, ya con el agua al cuello. Una de sus zapatillas estaba atorada, pero logró zafarse de esta y salió nadando con fuerza hacia la abertura por donde otros ya habían logrado escapar. Consiguió salir a la superficie. Pucci
que conocía muy bien el río y nadaba tan bien como bailaba, logró llegar a la orilla. Y así se convirtió en uno de los 6 sobrevivientes de aquel accidente que quedaría en la historia como la mayor tragedia del folclore argentino. 8 de sus compañeros no tuvieron la misma suerte. Tras el accidente, César Pucci González cayó en una profunda depresión. El estrés postraumático lo dejó anulado, a tal punto que abandonó lo que más amaba: el baile. Su rostro había sido publicado en diarios locales como uno de los sobrevivientes. La gente lo reconocía, lo abordaba y, lo peor, lo interrogaba. Querían saber detalles escabrosos de la tragedia. ¿Cómo fue? ¿Cómo logró salir? Y hasta llegaron a preguntarle por qué no salvó a los otros. Todo eso fue demasiado para él. Decidió no hablar más, no bailar más y no salir más. Durante un año entero vivió recluido en la casa de su madre. Y así vivió durante un año, aislado, deprimido, intentando procesar lo sucedido. Pero al cumplirse el primer año de la tragedia, le informaron que el 8 de septiembre de 1990 se realizaría un homenaje en Bellavista en memoria a las víctimas. Pucci sabía que no podía faltar. Sabía también que enfrentarse a la prensa y a la gente sería duro y que necesitaba prepararse. Entonces, junto a su mamá, decidió repetir la misma peregrinación a la Virgen de Itatí que había hecho un año antes. El 6 de septiembre, 2 días antes del aniversario, se unieron a unos 400 fieles que caminarían hasta Itatí. Pero esta vez, su misión era agradecerle a la Virgen haber sobrevivido a la tragedia, y llevaba consigo un símbolo poderoso: la zapatilla con la cual se había salvado. Su idea era ofrendarla a la Virgen. Aquella tarde caminaba del brazo de su madre. En el cielo empezaron a formarse nubes oscuras, pero nadie se detuvo. Sabían que soportar una lluvia era también parte del sacrificio. Pucci avanzaba repitiendo las oraciones. En su pecho, bajo la camisa, un crucifijo grande de plata colgaba de una cadena gruesa. Era su amuleto de fe que siempre llevaba consigo. El cielo se llenó de truenos, relámpagos y refusilos. Y entonces la desgracia sucedió. Un relámpago encandiló a los peregrinos, seguido de un estruendo ensordecedor que estremeció el aire. Parecía un latigazo eléctrico venido del cielo, y enseguida gritos de desesperación entre los promesantes. Cuando se dieron vuelta, lo vieron. Era Pucci González, yacía inmóvil en el suelo. Un rayo le había pegado directa y certeramente en el pecho. Lo mató al instante. Aunque parezca increíble, entre las 400 personas que caminaban esa tarde, el rayo eligió el pecho de Pucci González, el joven bailarín que un año antes se había salvado casi milagrosamente de aquella tremenda tragedia. Según trascendió, cuando el cuerpo fue llevado a un hospital cercano, quienes estaban presentes quedaron impresionados por un detalle. Al desnudarlo, notaron que la cadena y el crucifijo, que al parecer habían recibido el impacto directo del rayo, habían dejado una marca profunda en su piel. La cruz de metal, al alcanzar una temperatura extrema, le quemó el pecho y le dejó grabada una silueta oscura, como si fuera un tatuaje. En el lugar donde lo abatió el rayo, se levantó junto a la ruta una humilde gruta en su honor, y cada año, cuando la multitudinaria peregrinación pasa frente a ella, la marcha se detiene. En profundo silencio, los peregrinos recuerdan y saludan a César Pucci González, el virtuoso bailarín de chamamé, que terminó convirtiéndose en una gloriosa leyenda litoraleña.
Jóvenes con talento, éxito temprano, pero una tragedia los termina convirtiendo en leyendas. A veces da la sensación de que la vida se cobra el éxito quitando años. ¿Vos qué opinás? ¿Crees que existe un destino ya escrito? Y si no, ¿cómo se explica este último caso? Escribímelo aquí abajo en la caja de comentarios, que te leo con mucho interés. Y algo muy importante, suscríbete ya a este canal, porque de esta manera nos ayudas a seguir produciendo este tipo de contenido. Mi nombre es Matías Ángel y esta fue otra edición de Tucumán Radio. Y mira este video donde te cuento la historia de otro gran artista que tuvo un trágico final. Te mando un gran abrazo.